En este último módulo vamos a ver la autoevaluación correspondiente a la segunda parte del Sistema Monetario Internacional. Como en todas las anteriores, tenemos en primer lugar las opciones de verdadero o falso y analizamos sus justificaciones para luego pasar a las de opción múltiple. Comencemos con la primera. Nos dice, en los países en desarrollo, dada la alta opción impositiva y la economía sumergida, resulta mucho más sencillo imprimir moneda generando hiperinflaciones. En este caso es verdadero, dado que, por lo general, lo que nosotros vemos en los países desarrollados es que los déficits fiscales se financian a través de mayor recaudación. Pero en los países en desarrollo, dado que hay una alta proporción de economía en negro, es decir, que no paga impuestos, y que dentro de los que pagas hay una alta evasión o elusión, una de las herramientas con las que cuentan los países en desarrollo es la impresión de moneda. Igual, afortunadamente, los países han aprendido de la experiencia y bueno, parecen tener este tema bajo control, así que están mucho más cuidados con la emisión de dinero, sabiendo los efectos perjudiciales que esto genera. En la pregunta 2 dice, el tipo de cambio suele ser fijo para controlar la inflación, aunque generan más volatilidad en el mercado de divisas. Esto es falso. En los mercados, en los países en desarrollo, los tipos de cambio suelen ser fijos para controlar la inflación, o con algún tipo de regulación por parte del Banco Central para quitar la volatilidad del mercado de divisas. Básicamente el problema que tienen estos mercados es la alta volatilidad. Entonces el tipo de cambio fijo le quita un poco de volatilidad, es decir, le da algo de certidumbre. La tercera nos dice, la corrupción y la pobreza se encuentran estrechamente relacionadas en estos países. En este caso es verdadero. En la 4 nos dice, un préstamo está impagado cuando el prestatario no devuelve el dinero a tiempo sin consentimiento del prestamista o del prestatario. Este caso es falso. O sea, cuando no se paga directamente, independientemente del consentimiento, el préstamo está impagado. Muchas veces termina pasando que, si bien está impagado, el prestatario puede refinanciar la deuda. En la 5 nos dice, si el ahorro nacional es superior a la inversión nacional, la diferencia será igual al déficit por cuenta corriente. En este caso es falso porque si el ahorro es superior a la inversión, lo que vamos a tener va a ser un superávit de cuenta corriente. Todo ese exceso de ahorro va a ser un superávit del sector externo. La 6 nos dice, el pecado original es la incapacidad de los países en desarrollo de endeudarse en moneda extranjera. En este caso es falso. Es todo lo contrario, es la capacidad de estos países de endeudarse en moneda extranjera. Y el problema es que esta deuda tomada en moneda extranjera después les provoca para devolver estos préstamos, dado que solamente emiten moneda doméstica. Vamos a la 7, dice, cuando es el gobierno el que no paga sus deudas, el suceso se denomina impago soberano. Esta es verdadera, aunque nosotros estamos más acostumbrados a escuchar la palabra default, pero es exactamente lo mismo, un default soberano, si no es un impago común. La 8 dice, las exportaciones de materias primas generan un flujo continuo de divisas hacia el exterior en los países en desarrollo. Esta es
falsa. Las exportaciones generan un flujo hacia el interior en los países en desarrollo, porque son sus principales exportaciones. Entonces eso genera un ingreso de divisas. La 9 nos dice, todos los proyectos de inversión realizados con capital extranjero son rentables. Falso. Al igual que cualquier proyecto de inversión, solamente son rentables si nosotros hacemos un plan de negocios y ese plan de negocio nos da que tiene una tasa de retorno mayor a la inversión, a la tasa de interés, perdón. La 10 dice, un aumento de riesgo con alta probabilidad de impago de intereses y capital produce una crisis de Sandstock. En este caso es verdadero. Y suele pasar que no solamente esta crisis tiene efectos en el país en desarrollo, sino en todos los demás países en desarrollo, dado que tienen estructuras de capital, estructuras financieras bastante similares. Pasemos ahora a las de opción múltiple. En la 11 nos dice, tenemos bastantes opciones para ver cuál es la correcta. Dice, para reducir la volatilidad de los tipos de cambio, los países en desarrollo, vamos a ver que implementan controles de capitales. Porque termina pasando que si no, hay mucha entrada y puede haber muchas salidas rápidas. Entonces, de alguna manera, ponen algún control como una permanencia mínima, un recargo si se van antes de determinado tiempo, un máximo de divisas que pueden ingresar. Recordemos que un exceso en el ingreso o un exceso en las salidas nos va a generar fuertes volatilidades en el tipo de cambio. Independientemente sea el sistema cambiario, si es un flexible va a subir y bajar mucho. Si es un fijo, va a necesitar intervenciones bruscas por parte del Banco Central. La 12 dice, los países en desarrollo se caracterizan por, bueno, acá tenemos dos respuestas correctas. Episodios de alta hiperinflación y amplio control sobre la economía, y mercado de crédito débil y tipo de cambio fijo o muy controlado. Veamos que la C no puede ser porque dice tipos de cambio flexibles. Y recordemos que tipos de cambio flexibles, habíamos dicho que en países en desarrollo no son recomendables por la alta volatilidad que genera. La 13 nos dice, es mucho más riesgoso realizar préstamos debido a los países en desarrollo debido a. Y en este caso, fíjense que son todas correctas. La inestabilidad política y social, la debilidad de sus finanzas públicas y las instituciones financieras. Ahora volvemos a una opción. La 14 nos dice el enunciado. Para los países en desarrollo, es rentable invertir en los países, para los países desarrollados, es rentable invertir en los países de desarrollo debido a la escasez de capital que hay en estos países en desarrollo. ¿Sí? Claramente no hay ni altos retornos de capital, ni altas tasas de interés, ni estabilidad económica. Lo que vemos en los países en desarrollo es que suele haber poco capital. Entonces, la inversión extranjera tiene un rol de sustituir esta falta de capital o complementar. La 15 dice, en los países en desarrollo el pecado original es la incapacidad de endeudarse en moneda propia. Esto quiere decir que los países en desarrollo tienen que tomar deuda en moneda extranjera
porque no hay margen para que haya préstamos por parte del mercado interno, debido a todas estas cuestiones también que veíamos de inestabilidad macro y de debilidad en los mercados de crédito. La 16 nos dice, las crisis de deuda suelen ser acompañadas de, en este caso son, crisis bancarias y crisis de balanza de pagos. Las crisis cambiarias aquí no las marcamos porque si nosotros tenemos la crisis cambiaria va a depender del sistema de tipo de cambio, pero siempre tenemos crisis bancarias y crisis de balanza de pagos en simultáneo. Así que bueno, esto ha sido todo por este módulo. Espero que la teoría y el repaso les sea de utilidad. Hasta aquí hemos llegado.